que un fisio no pueda tocar, pero ¿cómo que no es nuestro el tratamiento de ejercicios para tratar según qué patologías crónicas? ¿Son grandes médicos? No, son grandes personas que ni siquiera saben lo que estamos haciendo. Sí. En atención primaria hacemos punción seca, ¿y por qué no? Mis pesas son unas botellas llenas de agua en las cuales hago, le llamo un water tank, ¿no? Pero yo creo que la atención primaria te permite trabajar muy bien o no hacer nada. Todos los aparatos de infrarrojos, ultrasonidos, pero todo aquello que nos sirve estaba en la habitación de real. Sí. Es más fácil meter una idea que argumentar que esa idea es errónea. La fuerza que tú hagas no puede depender de ti, sino tiene que depender de lo que necesita el paciente. ¿Qué vi yo de la osteopatía? Que al final dependía del gurú de turno hacia dónde tengo que manipular, ¿no? Y que muchas técnicas, las que has comentado, que yo no los quería decir, craneal y tal, al final es humo. Hola a todos, bienvenidos al Cajón Desastre de la Fisioterapia. Somos Noelia Marqués y Gerard Berenguer. ¿Cómo estás? Muy bien. Un capítulo más, 9 capítulos creo llevamos ya, más los extras. Más los 2 extras, sí. ¿Tú cómo estás? Pues no pensábamos yo que íbamos a llegar tan lejos. Sí, joder. Hemos pasado la barrera de los 9, ¿no? Que era como, bueno, ahí está. Siempre se habían puesto la barrera de los 9, ¿no? Sí. Decían que creo que solo el 1% de los podcasts sobrepasaban los 9 capítulos. Ya lo hemos conseguido. Ya lo hemos pasado, o sea que estamos en el 1% de podcasts que pueden llegar a triunfar. Exacto, ahí estamos. Ahí estamos. Y bueno, ¿y hoy de qué vamos a hablar? Hoy tenemos público. Hoy tenemos público, es verdad. Hola, Jacobo, ¿cómo estás? Me había gustado mucho y he vuelto. Lo tenemos en la sombra. ¿Harás algún comentario? ¿Haremos alguna pregunta? Comodín del público. Claro, ya que tienes cámara y micro para ti, esto lo tienes exclusivo para ti hoy. Sí, estoy encantado. Muy bien, muy bien. Hoy vamos a sacar el tema un poco de la figura del fisio dentro de sanidad pública o hospital, atención primaria. A mí es algo que me peta bastante la cabeza cada vez que hablamos con alguien que trabaja en ese ámbito, porque de repente hablas con una persona y te dice que pues, en su hospital el fisio no puede hacer fisio invasiva, solo el médico pincha. Luego hablas con otro que hace neuromodulación percutánea en quirófano. Luego, no sé, de repente hablas con otra persona y trabajan con sistemas superinductivos, como que cambia mucho en función de dónde estés trabajando. Y bueno, también es un ámbito que nosotros siempre abogamos por el trabajo multidisciplinar y creo que, claro, en un hospital, la atención primaria, esto debería ser lo ideal, pero pienso desde fuera que quizás no se potencia la fisioterapia en ese ámbito o no dejan al fisioterapeuta desarrollarse en ese ámbito. Es mi opinión, ¿eh? Sí, es para debatir sobre eso. Sí. Perfecto, ¿no? Y para eso hemos traído una persona especialista en eso, o sea que lleva mucho tiempo especialista, bueno, lleva mucho tiempo trabajando en este campo. Sí, y además que está como en muchos ámbitos, ¿no? Porque, sí. Bueno, voy a presentarlo, es Carlos López de Celis. Lo que hemos dicho, lleva como 32 años trabajando en centros de atención primaria. 34. 34, me he equivocado. Además es investigador del grupo Actium Anatomy y pues docente de la UIC también, de terapia manual. Bienvenido, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas, Carlos, ¿cómo estamos? Muchas gracias por invitarme. Realmente me siento fatal, ¿no? Porque desde 9 capítulos y no he visto ninguno. Está bien, digo, a ciegas. Pues nada, me sabe mal haber podido contribuir a que crezcáis más, pero... Bueno, siempre estás... Pues me prometo que me veré alguno, al menos el mío. Si hoy te suscribes, ya está, ya estoy contenta. Sí, sí. Así como para empezar, ¿cómo es la figura de los fisios, al menos aquí en Cataluña, ¿no? Dentro de ese ámbito? Claro, es que ahora cuando estabas explicando decir que te chocaba la cabeza que haya gente que haga fisio invasiva en quirófano, otros que no, es que la sanidad pública es muy diversa, ¿no? Muy diversa. Realmente nos planteamos en los fisios, pero si te planteas en el médico, cada médico también funciona de una forma diferente. Aquí en Cataluña funciona diferente del resto del Estado. Realmente, al menos en atención primaria, ¿no? El fisioterapeuta pertenece al equipo de atención primaria, tiene sus pacientes y hace tratamiento, pues no sé, tienes un esguince, yo te trato, pero también hace tratamiento grupal. En principio tú puedes hacer, dentro de las competencias del fisio, lo que quieras. O sea, dirías que tienen plena autonomía, claro, ¿no? En ese sentido. Y la derivación al fisio no es exclusiva del médico rehabilitador, ¿vale? Sino es cualquier médico del equipo. Al menos así es como funcionábamos y conozco compañeros que están ahora en Aragón, yo trabajo en Galicia, en Asturias, en diferentes centros y funciona así. Sí que ahora ha salido la figura de los fisio-APIC, los fisios de atención primaria,
que parece que sea un boom. Realmente Aiguade ha luchado mucho por esta figura y realmente es de agradecer, pero claro, no es ninguna figura novedosa. Es más, yo creo que es una figura capada. Es una figura que, pues eso, yo cuando estaba en el 89 en Galicia, yo trabajaba en un centro de atención primaria, los médicos de cabecera me derivaban, el rehabilitador también me derivaba y hacía tratamiento. Sin embargo, esta figura que han puesto ahora dentro de los propios equipos está limitada únicamente exclusivo a tratamiento grupal. ¿Qué pasa? Que un fisio no pueda tocar. ¿Qué me estás contando? Ya. Claro. O sea, por una parte tiene la parte buena, que es un caballo de Troya, porque yo creo que al final los médicos de cabecera, los médicos de familia, se darán cuenta del potencial de ayuda que tenemos a quitarles un trabajo que realmente es muy farragoso dentro de la consulta. Pero claro, nos están limitando las funciones a simplemente hacer un tratamiento grupal en unas patologías muy concretas que no acabo de Claro, no se puede individualizar, no se incluso, puede por hacer ejemplo, nada. algo que podríamos decir es que es muy potente, que está funcionando, que son los grupos de afrontamiento activo del dolor. Ujú. ¿Sí? Sí. Ahora no sé si lo he dicho bien, pero sé que, claro, aquí implementar eso es como, no porque no está en la cartera de servicio, aquí tenemos que poner un psicólogo, te dices, está muy bien que se forme un equipo, pero ¿cómo que no es nuestro el tratamiento de ejercicios para tratar según qué patologías crónicas? Entonces creo que está un poco limitado. Porque ahí la figura del médico readaptador o rehabilitador. Es que eso de redactador son médicos rehabilitadores. Rehabilitadores, claro, perdón. en el resto del Estado, el médico rehabilitador es pues, uno más de los que pueden derivarte. ¿Sí? Tú estás en atención primaria, te deriva el médico. Otra cosa es dentro de un hospital. Dentro de un hospital, cada hospital tiene su normativa, todo tiene que pasar por el médico rehabilitador y es normativa del hospital. Pero en atención primaria, tú estás dentro del equipo y lo lógico es que tú estés como uno más consultor dentro del equipo. ¿Te deriva el trauma? ¿Te deriva el rehabilitador? ¿Te deriva...? Bueno, pues tú como tienes una petición y realmente lo tienes que tratar, pero uno más, no en exclusiva. Pero estás obligado a hacer el tratamiento que te dice el médico Tú por rehabilitador. ley estás obligado a hacer cualquier tratamiento que tenga una prescripción médica. Y la prescripción médica es tanto higiene, como medicamento, como fisioterapia. Entonces, esos eran las luchas que dices hoy en día ya no tocan, eran las luchas que teníamos en el 89, cuando en Galicia estábamos 4 compañeros, porque no había más fisios de atención primaria en toda la provincia, y íbamos incluso a reuniones de que no, tiene que pasar todo por el rehabilitador ya, pero es que la ley no dice eso. Ya. ¿Vale? Y entonces eran las disputas. ¿Qué pasa? Que muchos compañeros, por inseguridad de si lo que voy a enviar al fisio es correcto o no, preferían mandarlo al especialista en rehabilitación. Perfecto. Pero si yo te recibía un volante directamente del pediatra porque un niño tenía un esguince, yo soy el que no puedo decir no cojo a eso porque estoy incumpliendo. El que incumplió la petición soy yo. Sí. Entonces iba a mi lista de espera como cualquier cosa, pues como el médico rehabilitador, y cuando le tocaba le llamaba. ¿Consideras que tenéis una buena comunicación entre el equipo de médicos, fisios? Actualmente, como estamos aquí, en Cataluña, los centros, digamos, que atendemos a pacientes no grupales, los que no seríamos fisioterapeutas APIC, aunque realmente estamos dentro de atención primaria, ¿qué pasa? Que el funcionamiento sería como si fuese un hospital. O sea, nosotros estamos concentrados en un centro en el que tenemos 1, 2, 3 médicos rehabilitadores y ellos nos hacen la petición de los objetivos de tratamiento. Entonces, la pregunta era si considero que tenemos buena comunicación. Comunicación. Porque, no sé, a nosotros nos pasa a veces que igual, es que justo hablábamos de esto hace un ratito, a veces pasa que nos vienen diagnosticados de algo que tú cuando estás con el paciente de repente te chirría bastante. Claro, ahí el problema es decir, si a mí un médico me dice mira, el diagnóstico y tal, yo aquí no entro. Otra cosa son mis objetivos, ¿vale? ¿Qué pasa? Comunicación, yo creo que ya no depende de médico rehabilitador ni de fisioterapeuta. También hay fisioterapeutas que no se comunican o que van por libre. Yo creo que depende por la persona. Entonces, yo he tenido grandes compañeros médicos rehabilitadores que al final dicen, ¿son grandes médicos? No, son grandes personas que les importa al paciente y comunican con el fisio, comunican con el hospital, con los de atención primaria, con quien sea, para solucionar los problemas de esa persona. Pero ¿tú no crees que podría haber algunas herramientas que ayuden a fomentar esa comunicación más allá de la persona? ¿Cuáles? No lo sé. ¿No? Porque dices, a ver, las herramientas, vamos a dejar media hora para hacer interconsultas. Y nadie las hace, ¿de qué ¿no? me sirve? Vale, Cuando no yo sé. tengo un problema con un paciente ahora, necesito que me lo solucionen ahora. Ya. Porque si tengo que pedir cita, el otro día pedía una cita para un paciente que acababa el tratamiento y me dan para octubre,
no me valen las herramientas. Ya. Tengo un problema que no me lo están solucionando la propia burocracia. El otro día, cuando me decíais, bueno, a ver, ¿cuándo quedamos y tal? Un día nefasto, o sea, 3 pacientes en unas tardes, que era como decir, ¿qué pasa aquí? La gestión. Entonces, el tema de los médicos rehabilitadores, ellos sí que hay buena comunicación con algunos y con otros no hay comunicación porque vivimos en una liga diferente. Separada. Te podría decir, y sé que esto probablemente después lo vean en mi trabajo, que ni siquiera saben lo que estamos haciendo. O sea, ellos te derivan al paciente y por favor solucionamelo y que no me vuelva. Entonces, claro. Es que al final parece que el único sitio donde realmente funciona ese trabajo multidisciplinar podría ser una clínica privada pequeña, donde puedas tener fisio, trauma y demás, y tú puedes hacer las consultas a modo de abro la puerta, obviamente no cuando está con un paciente, tengo este paciente, ¿no? Como más eso sería lo ideal, personalizado. que hubiese una comunicación más directa y sobre todo que la comunicación sea, o sea, yo escucho lo que me estás contando. Yo te derivo un paciente, tú lo tratas y evidentemente te has pasado 15 días, 20 días, un mes con ese paciente. Lo lógico es que tú me comentes cómo estás. Exacto. Y yo, claro, esa comunicación a veces es un fracaso y el aprendizaje es que tienes que ir por libre. Y a partir de ahí tienes que ir por libre con las herramientas que tengas. Y me decías, no, fisioinvasiva, pues ¿por qué no? Si es mi herramienta, la voy a utilizar y... Pero legalmente la podéis utilizar, se puede utilizar. Hay un vacío. Son técnicas de fisioterapia, ¿sí? ¿Puedo hacer punción seca? Sí. Porque la punción seca no la querían los médicos y la tuvimos que hacer nosotros y cuando funcionan, entonces cuidado que es peligrosa solo para los médicos. ¿Qué me estás contando? Cuenta la historia de la punción seca. La historia de la punción seca. Es que yo esa me la sé y creo que esa hay que contarla. El curso de punción seca. No es que sea ninguna historia, o sea, la punción ¿La seca... anécdota? Cuéntala. No, El primer curso ¿Cómo de presiona punción Jacobo? seca. Es que me hizo gracia porque... curso de punción seca. Claro, yo en el 89 creo que hice creo que fue en el 89 un curso en Reus de punción seca en la que Orlando Marioral era el traductor. No sé si justo acababa de acabar la carrera o aún estaba haciendo la carrera, pero él lo hacía de traductor. Fijaros hasta dónde ha crecido. Sí. Y recuerdo que en este curso no era punción seca, era puntos gatillo no invasivos. Cuando acabó el curso, pues sí que hubo una demostración de lo que era, la infiltración de procaína se hacía en aquel momento, no era una punción seca. Y entonces, pues, bueno, nos invitaron a que el curso se había acabado y que nos fuésemos. Y dices, a ver, estaba Gaby, que es una compañera, y dijo, pues que yo si he pagado el curso no me voy, yo quiero ver cómo se hace la infiltración de procaína. Pero teóricamente era reservada solamente para los médicos porque nosotros no podíamos pinchar. Y entonces, bueno, hicieron una demostración de un par de puntos gatillo del dorsal y ahora no me acuerdo de otro más. Entonces, claro, es curioso el decir, bueno, años más tarde salieron las agujas, porque también no es lo mismo las agujas que existían en aquel momento de acupuntura, rígidas, que después esas agujas ahora que son muy flexibles, son más manejables, más seguras, de un solo uso. Entonces, bueno, cuando han salido estas agujas es cuando ya ha empezado un poquito el boom de hacer punción seca con más seguridad. Sí. En atención primaria hacemos punción seca, ¿y por qué no? Qué bonito tener esa experiencia, porque yo en el 89 no había ni nacido. Yo tampoco. Sí. Aquí yo sí, soy el único de los 3 que había nacido. O sea que... yo creo que al final... A ver, es nuestra historia, ¿no? También ¿Por qué no podemos hacer realmente ecografía? El primer ecógrafo que hubo en el servicio fue un ecógrafo conseguido con una beca de investigación por los fisios. Sí, mira. Claro, que han estado utilizando los médicos rehabilitadores, y encantado, porque si no hubiese estado pues, en el 90% parado, para hacer infiltraciones. Por suerte también lo han mejorado, porque era un ecógrafo de muy baja calidad y ahora tenemos pues, un ecógrafo más potente. Pero ¿por qué no podemos utilizar esa herramienta? Yo no entiendo por qué tiene que ser exclusivo de un único colectivo. Ya, es que yo tampoco lo entiendo, pero como me he encontrado varios casos... Claro, es que nosotros damos formaciones así privadas y nos hemos encontrado que ha venido gente que trabaja también en seguridad social y que nos han dicho que no pueden utilizar la invasiva, pero que venían al curso por un tema propio de aprender, de ver cómo está evolucionando la fisioterapia, pero que eso ellos en hospital no lo podían realizar. Por ejemplo, técnicas de neuromodulación. En el hospital yo creo que es un poco diferente, quizás las normas internas sean diferentes, a lo mejor la proximidad con el médico rehabilitador, con los estamentos sea diferente, no lo sé. En nuestro caso nosotros hacemos punción, no mucha, porque a veces
os contaba de 3 pacientes el otro día, pero hay días que a lo mejor tengo un desbordamiento y hacer una técnica invasiva no me da. Porque igual que vosotros a lo mejor lo tenéis todo montado y es más fácil hacer una técnica invasiva, yo tengo que coger el ecógrafo que lo están en un despacho. No es fácil, no está montado como para hacerlo día a día. ¿Cómo es el trabajo ahí, el modelo de trabajo? Y aparte, no sé, ¿tenéis como protocolos establecidos? Yo no soy partidario de protocolos, soy de los que pienso que el protocolo está para romperse porque no cada paciente es diferente, con una casuística diferente, con unos factores biopsicosociales diferentes. Estoy en una ¿O alguna guía de práctica clínica que se establezca? En principio, el paciente es derivado del hospital, del médico de atención primaria, pasa a una lista de espera, lo atiende el médico rehabilitador, nos lo deriva con unos objetivos, ¿vale? Aquello de ultrasonido, un vatio, tal, eso ya pasó a la historia. Vale, o sea, menos el mal. objetivo es quitar el dolor, Vale. y otra cosa es que sí, que a veces te ponen pues, una serie de herramientas que tienes que utilizar que si con tu criterio puedes utilizarlas o no. ¿Qué herramientas tenéis? Yo no me he encontrado nunca que me digan es que a este paciente no le has puesto la magneto. No, porque si tú lo puedes argumentar, yo creo que sí, son bastante razonables en el sentido de decir, bueno, es que pues vale, pues es lógico que me hayas utilizado estas otras técnicas. Claro, hacer técnicas porque sí, sin ningún criterio, sin ningún razonamiento, tampoco tiene sentido. ¿Qué técnicas utilizamos? ¿Qué herramientas tenéis en vuestro caso? Utilizamos principalmente la terapia manual. Vale. Y herramientas muy pobres, muy pocas. ¿De qué depende que tengáis más o menos? Me da mucha envidia veros que tenéis aquí todo lleno de un rack, pesas y tal. Mis pesas son unas botellas llenas de agua en las cuales hago, pues, yo le llamo un water tank, ¿no? Pero de material estamos muy mal. Vale. Entonces, hace falta un gimnasio, ¿no? Ahí. Hace falta un gimnasio y hace falta un gimnasio sobre todo más potente. Sí que es cierto que los pacientes a veces, pues el tipo de entrenamiento que necesitan no es un entrenamiento que necesiten tanta aparataje. Correcto. ¿Vale? Porque son pacientes pues, a lo mejor de edad avanzada, pero también tengo chicos jóvenes que se han roto un menisco. Tenemos mucha gente recién operada, o sea, nuestro centro realmente recibe pacientes muy agudos. Entonces sí que ahí nos quedamos cortos. Ya. Y que tampoco cuesta tanto montar un gimnasio. No, normalmente que nos si no se autofinanciamos. hace... Tenemos alumnos de prácticas, lo que nos dan de contraprestación de los alumnos de prácticas lo invertimos en material vale. de lo que podemos y de lo que consideramos que nos puede ir bien. El paciente entra en el servicio, haces un... Pues, atención 1 a 1, ¿eh? Sí. Vale. Hay también atención grupal. Sí, pero bueno, es o grupal o yo estoy con un paciente. Atención 1 a 1. Sí. Es un centro que se utiliza mucho la terapia manual. Realmente tocamos mucho. Cuando nos viene algún compañero nuevo que se acaba de incorporar, le sorprende que en un centro de atención primaria hagamos tanta terapia manual. Por eso, ¿puede haber centros que no hagan tanto? Sí. También, ya. Yo creo que la atención primaria te permite, la función pública, perdón, corrijo porque no sería lo correcto, trabajar muy bien o no hacer nada. Entonces, entre este abanico, tú te mueves. Tú te colocas donde, claro, un día sin hacer nada es muy aburrido, ¿sí? Muy tedioso y al final si tienes inquietud acabas haciendo pues ya no solo terapia manual, acabas haciendo investigación. Yo recuerdo cuando salieron los ganchos que no tenía ganchos y doblé un destornillador para poder ganchear porque tienes aquella inquietud de decir de poder avanzar esto puede en la ayudar. ¿Sí? Yo creo que ahora la fisioterapia masiva es algo más nuevo, que por cierto el otro día estuve en un curso y realmente salí como muy contento. Creo que la fisioterapia está a punto de despegar y la fisioterapia invasiva es algo que nos va a salir muy contento. Sí. Creo que hay futuro Claro, pero es que Carlos es la persona más inquieta y admirable que hay en el mundo. O sea, y es un referente total en todos los aspectos, porque es una persona que por las tardes trabaja en un centro de atención primaria, que además no es el habitual, porque hay varios doctores en fisioterapia, hacen terapia manual, son inquietos. O sea, Carlos tiene más de 100 artículos científicos, es profesor en terapia manual. Vale. No, pero es que es está poniendo rojo, Carlos. Ha hecho de todo y esto, y si dices, pues puedo criticar parte de la osteopatía, pero es que él ha hecho los 6 años de osteopatía, ha sido hasta profesor de ganchillo. Ahora entraremos en la osteopatía, ahora entraremos. Sí, eso no lo digas, que eso entra en lo personal. Sí. Ha hecho de todo. Y luego, pues también con la experiencia y los años que tiene, pues es que no tiene ningún problema en decir, oye, vamos a este curso que es nuevo, que acaba de salir, porque lo quiero aprender.
Y esa inquietud es lo que le hace diferente y lo que hace que a lo mejor en su centro no sea lo habitual lo que está pasando. Claro, que la percepción de la fisioterapia, o sea, de los fisios, que nos llegamos a la privada, es que en la pública es lo más parecido a una mutua. O sea, es la percepción que tenemos desde fuera. Mi visión desde la atención primaria es poneros los difíciles a los que trabajáis en la privada. Si en la pública hacemos basura, cualquier basura y un poquito más va a vender y vais a vivir. Sí. Si nosotros en la pública hacemos buen tratamiento, tú vas a tener que avanzar y vas a tener que hacer cosas mucho mejor que las que hago yo para vivir. Y eso al final hará avanzar la profesión. Entonces, yo entiendo que y no estoy en contra de las privadas, al contrario, creo que la privada tiene que existir pues, por 1000 cosas, no todo el mundo tiene que ir a la pública. Pero como mínimo que deis calidad, porque también sabemos que hay privadas que no dan calidad. Sí, no conocemos esa versión, sí, que cualquier cosa vale. Claro, sí. eso es lo que no tendría que ser. Y la pública tendría que estar un centro de calidad para la gente que quizás no tiene recursos pues para poder saltar a un centro privado. Estoy en una zona que bueno, no es que sea Pedralbes. Entonces, Ya, pero también tenemos que decir que es difícil que todo el mundo que necesita fisioterapia entre a la pública, porque no hay tanta... O sea, hay mucha más demanda de fisioterapia que oferta en la pública de fisioterapia. Sí, desgraciadamente sí. A nosotros nos vienen muchos pacientes que los acaban de operar y les dan rehabilitación 2 meses después. Es como... Sí. Bueno, o el otro día nos vino un chico también, una rotura de Aquiles, que le dijeron, ya te daremos recuperación. Claro, y en plan, ¿y qué hace de mientras? Vale. Yo no soy incompatible. Sí. Yo simplemente es paciente que entre, tendría que poder tratarlo igual o mejor que tú. No, Sí. por supuesto. ¿Sí? Con los mismos medios. Debería ser así. Si yo consigo hacer eso, entonces, ¿cuál es la diferencia que puedes aportar tú? Velocidad en el tratamiento porque el acceso es más rápido. Mejor calidad, pues es que tendría que también ser así. Mejor trato, mejor seguimiento, mejor lo que quieras. ¿Vale? Pero en la pública, digamos, tendríamos que tener un estándar mínimo de garantía de calidad. Entonces, mi intención siempre ha sido esa, que tampoco por decirlo no quiere decir que sea garantía. O sea, yo intento hacer las cosas bien igual que mis compañeros. Otra cosa es lo consigo con los medios que tengo, con el tiempo que tengo, porque a veces, pues es eso, es el tiempo que tienes para atención al paciente, los medios que tienes. Bueno, yo creo que hacemos lo que podemos, pero como mínimo intentar dar una fisioterapia de calidad y que la gente que entra joven no tenga estas barreras de es que no puedo pinchar. No, sí que puedes pinchar porque hemos abierto esa esclecha en la cual podéis, digamos, hemos abierto camino. Sí, habéis abierto camino para y no que soy pinche. el único, o sea, también hay otros compañeros, Vanessa, Martín, que han luchado porque se pueda hacer más intervención en atención primaria. Sí. El tema también que a nivel de la sanidad pública faltan quizá figuras como la tuya de gente vocacional, ¿no? O sea, de gente que realmente sienta mucho la profesión, porque yo, por ejemplo, cuando hice mis prácticas, te hablo hace 18 años, que las hice en Belviche, Sí. y en Belviche durante 2 meses nos iban cambiando de diferentes zonas, de diferentes maneras de trabajar de la fisioterapia. Yo veía que la gente no estaba motivada, o sea, que había como un apalancamiento de la profesión bastante grande, y era en plan, hostia, yo como vocación, yo soy súper vocacional, a mí me encanta la fisioterapia. Es en plan, yo si trabajase aquí intentaría hacer un cambio. Y veía que no habían muchas figuras de esas. O sea, Es que el problema es que estas figuras se acaban quemando, que estoy en esa fase, ya. ¿vale? Por tiempo. ¿Qué pasa? Tú vas a cobrar lo mismo que yo. Si estás mirando zapatos en internet o si estás leyendo un artículo. Vas a cobrar lo mismo. Entonces, el punto vocacional de querer empujar la fisioterapia, luchar, está muy bien cuando tienes compañeros que te acompañan. Ya. Por suerte, en el camino he tenido varios compañeros que me han acompañado y que hemos arrastrado. Cuando no tienes compañeros que te acompañan y lo único que tienes es, incluso te podría decir, compañeros que se ríen un poquito de ti como diciendo, ¿para qué pierdes el tiempo haciendo esto? Fíjate, yo y estoy mirando un billete para irme a Nueva York, mientras tú estás leyendo un artículo científico, pues tienes un problema, que es que compramos lo mismo y al final te acabas quemando. Ya. Si haces tratamientos de terapia manual, que la terapia manual, pues bueno, no deja de ser un esfuerzo, Sí. claro, mientras el otro está poniendo un TENS y sentándose en una silla, claro, eso también acaba quemando. O sea, el problema de la atención primaria es que no tiene incentivos
para atención primaria y supongo que en hospital que te pasa. Sí, en hospital también. Sí. No tienes incentivos para motivar que estas personas que están empujando crezcan. Incluso, probablemente, hay centros incluso que un colectivo frene todo este crecimiento porque va en deterioro del otro colectivo. Y este es el problema que pasa en la pública. A ti aquí no te pasa. No, aquí no nos pasa. ¿Cómo suplimos nosotros eso? Yo sí que es cierto que es vocacional, tenemos alumnos, los alumnos te dan trabajo, pero también te empujan. O sea, si tú como alumno vienes a mi centro, me haces unas preguntas y yo no sé contestártelas, tengo un problema. Porque tengo que, o sea, en mi cabeza tiene que entrar el resolver aquellas preguntas que tú me estás generando. Y a mí eso es lo que me hace crecer. Me hace repasar la anatomía, me hace repasar conceptos nuevos. El otro día no sé qué método me hablaban que no tenía ni idea. Pues lo primero, buscar internet, qué es eso y por qué funciona. Sí. Porque al final el alumno está intentando... Yo creo que el alumno tiene esa fuerza de la juventud de empujar hacia adelante. Nosotros tenemos la experiencia de cosas que han subido como un soufflé y se han bajado. Sí. Y las cosas nuevas, pues hay que darles esa oportunidad a que crezcan. Pero al final yo creo que la motivación nace un poquito del entorno. El hecho de empezar en la universidad y el hecho de estar también con un grupo como Action es una motivación de decir, bueno, pues vamos a hacer cosas nuevas, vamos a crecer, vamos a... No sé. Vamos a seguir refrescando, ¿no? El día que esto no tenga esa motivación, pues supongo que me jubilaré y ya está, ¿no? Ya pero está, ¿no? De momento no es el caso. Yo no brillo por la juventud, pero soy bastante pesada como alumna, me vendré contigo a hacer las prácticas. Yo creo que es un centro chulo para aprender. Porque quizás, o sea, vas a ver pues muchas, quizás a lo mejor no verás tanta fisioterapia invasiva, a lo mejor nosotros aprendamos de ti fisioterapia invasiva, pero probablemente sí que aprenderás cómo abordar a un paciente, muchas barreras biopsicosociales que son muy importantes detectarlas. No todos los pacientes quieren mejorar. O sea, en la privada a ti te viene un paciente porque se ha roto el tendón y quiere mejorar. A mí no todos, tampoco. A mí muchas veces, y sé que políticamente no es correcto decir que me viene porque si está en tratamiento y después le hacen la resonancia y después le pasan tal, siguen la baja, siguen el sistema. Sí, y esos pacientes son los que quizás hay que detectar para que no te arrastren demasiado tiempo y ese tiempo se lo puedas dedicar al que realmente lo necesita. Entonces eso es muy frecuente. Fundamental. Bueno, esto a nosotros nos pasa con la gente que viene por accidentes de tráfico y que quiere cobrar más. Claro. Sí, y en plan, hazme la factura. Y te pide el informe para decir que Gerard me ha dicho que tengo tal. Y le miras el informe y dice, pero no me puedes poner que estoy un poco peor. No, o sea, hasta aquí te lo puedo poner. Tu informe, al ser privado, pues tiene una cierta validez, pero un informe de un centro público tiene mucha más validez. Claro. Esto hubo un tiempo que estuve trabajando en enseñamiento en colegios de integración, porque mis inicios fueron en pediatría. ¿No veis cómo he hecho de todo? Sí, es y el jefe del EAP, del equipo de atención psicopedagógica, me decía, cuidado con lo que pones en el informe, porque detrás de ti va un estamento público. Si tú pones un informe que esto un niño necesita tal, claro, detrás estás arrastrando un sistema público. Sí, un sistema público. Y claro, no es que no lo hagas, sino simplemente repiénsate si aquello que estás haciendo realmente es necesario. No te vengas arriba. Claro, pues tú das la cara por todo el sistema público. Al final, yo por mí mismo ya está, al final. Sí, un poquito sería la idea esta. Es la diferencia. Sí. Bueno. La pandemia removió mucha cosa. A nivel de la fisioterapia, al menos en nuestro campo, es como que se movió mucha formación, se movió como mucha inquietud. A nivel de centro de atención primaria, en vuestro caso, ¿hubieron cambios? ¿Marcó un antes y un después? Marcó un antes y un después. Cuéntanos. Realmente la pandemia yo creo que ha explotado toda la atención primaria y ha hecho que entre en declive, y no te diría solamente los centros de rehabilitación, sino centros médicos. O sea, ha explotado el sistema. Pero para mal. Para mal. Porque yo decía para bien. No, para mal. Vale. O sea, antes de mejor o peor teníamos un cierto volumen, teníamos una cierta dinámica. La pandemia, curiosamente, sí que me sorprendió porque decir, cuando llegó la pandemia todo el mundo decía, no, aquellos que hacéis terapia manual ahora no vais a poder tocar. Y tengo una foto justamente de lo contrario, en la que todos los aparatos de infrarrojos, ultrasonidos, bueno, todo aquello que nos sirve, estaba en una habitación de real. Sí. Y estaba aparcado y lo único que nos dejaban hacer era terapia manual, bien tapados con 1000 plásticos. Y la gente se empezó a curar de repente, ¿no? Pero que es muy fuerte porque en la privada no dejamos de hacer nada. No. Claro, no.
No, no. Muy absurdo. Dejamos de tener, pues yo qué sé, pues de 6 pacientes a la hora a tener un paciente cada hora. Entonces, eso sí que se ha mantenido un poquito más. Vale. Ahora sí que tenemos más tiempo para cada paciente. Ha vuelto los aparatos que decoran el centro, porque los utilizamos poco. Y lo que ha implosionado son las listas de espera. Las listas de espera se han acumulado, son casi imposibles de bajar y entonces ha generado buscar 1000 sistemas para gestionar esas listas de espera que no nos lo estamos ¿Y consiguiendo. no se valora aumentar plantilla de fisios? Han aumentado plantilla de fisios de los fisioapis, los que están en la atención primaria, pero digamos nosotros seguimos siendo lo mismo. Es más, te diría que desde el centro en el que estoy ahora, que llevo 20 años, había un médico rehabilitador y 8 fisioterapeutas. Ahora somos 8 fisioterapeutas, 3 médicos rehabilitadores. Ese es el aumento. Ya. Los médicos rehabilitadores no a tiempo completo, pero no ha habido un aumento. Es más, si yo hoy me pongo de baja, probablemente no me sustituya nadie. Si me voy de vacaciones, no me sustituya nadie. Y eso que hace que el sistema pues se alargue. Sí que es cierto que también estamos en una época en la que entran compañeros a hacer suplencias y sustituciones que casi acaban de acabar. O sea que dices, estamos muy bien. O sea, la profesión al menos tiene salida. Cosa que antes los que venían a hacer suplencia eran gente que ya estaban dentro del sistema, llevaban muchos años haciendo suplencia. O sea que creo que sí que lo que ha habido es una renovación de puestos. Quizás los fisioapi han absorbido mucha lista de espera de los fisios que estaban intentando trabajar en atención primaria. Y en la investigación, en ese ámbito, ¿cómo es? Porque nosotros conocemos igual otros profesionales sanitarios que, por ejemplo, tenemos aquí una terapeuta ocupacional que está trabajando en un grupo de investigación con un hospital, con médicos, con otros profesionales y bueno, otras figuras así, y que parece como más fácil, ¿no? Pues solo por la afluencia de pacientes poder coger pues datos. Sí, en este sentido nosotros estamos encantadísimos, aunque un poco en declive. Nosotros creamos un grupo, creo que fue en el 2013, un grupo de investigación en atención primaria, que se llama Grupo Emergente de Investigación en Atención Primaria, Patología Musculoesquelética, con Martín Barra. Realmente lo creamos él y yo, y había más compañeros que nos ayudaban en las mediciones. Hacer una investigación era muy fácil porque tienes volumen, los pacientes normalmente es un encanto, siempre se prestan, ¿no? Se prestan. Muy pocas veces hemos tenido un rechazo de un paciente que te diga que no quiere hacer investigación. Problema, que añadir investigación al trabajo de atención primaria diario es muy farragoso. Entonces, por suerte, posteriormente se fueron incorporando más compañeros que veían la investigación como algo diferente, como es lo que decías de la motivación de gente que te arrastras a hacer cosas nuevas. El grupo creció, pero tuvimos la mala suerte de pues, que Martín se nos marchó a la política y nos dejó solos, y el resto de gente que se incorporó al grupo pues, no fue tan activa. Entonces ahora estamos en una época que sí que tenemos un doctorado que se está haciendo en IPTUS, en atención primaria, y tenemos varios proyectos en marcha, pero digamos no es la época en que más proyectos hemos tenido. Pero eso al final lo habéis potenciado. Es un grupo, te diría que el 99 hay un médico rehabilitador, pero hay como 10 fisios y es, digamos, exclusivamente de fisioterapia. Vale. ¿Sí? Es un grupo creado, es un grupo... Pero por motivación vuestra, no es que haya un ente o un grupo de varios profesionales. Empezó por motivación nuestra, es decir, queríamos hacer... A mí me apetecía hacer investigación, coincidí con Martín, que Martín realmente es un crack a nivel de estadística y potencia mucho la investigación. Y entonces empezamos pues, a hacer nuestros pequeños proyectos. A partir de ahí fue cuando yo ya, pues la universidad, pues empecé a entrar a la universidad, pero al principio las investigaciones las hacíamos porque nos apetecía. Yo creo que la investigación es algo muy interesante, que quizás como alumnos la gente lo ve muy... Les cuesta mucho. Es un trabajo, al final es un examen, y el examen final de los 4 años es... Vaya pesadez, y encima un tema que no me gusta, pero la investigación es apasionante. No sé. No, y que se coge un artículo en inglés y, bueno, está algo, pero esto está en inglés. Coges un artículo en inglés, te vas a PubMed y lo descargas. Y antiguamente tenías que cogerte el metro, irte al hospital clínico, a la biblioteca, imprimirlo en la fotocopiadora y llevártelo a casa. Claro, es que ahora es muy fácil. Ahora es muy fácil. Sí. Pero bueno,
aquel grupo se mantiene, se siguen haciendo cosas, pero sí que el boom fue a partir de que la universidad te contrata, digamos, pues para que des clases y para que investigues. Para eso. ¿Y cómo fue ese momento? O sea, ¿cuándo entraste? Flipante. O sea, que me paguen por hacer lo que me gusta. No lo voy a decir aquí, pero claro, en mi época hacer investigación era no podías hacer investigación, no podías hacer disección. Que te abran las puertas de un laboratorio de anatomía para poder hacer disección, para poder hacer investigación, que tengas una serie de créditos en los cuales tú te dedicas a hacer investigación, para mí es lo más. Desgraciadamente, quizás no todas las universidades potencian esto, pero yo creo que, y aparte, es una obligación. Por mi parte es una obligación el dar respuesta a lo que comentábamos de cuando un alumno te hace una pregunta y tú no tienes respuesta. Yo creo que la obligación es, claro, me haces una pregunta y a lo mejor eso voy a tardar 3 años en darle respuesta. O voy a tardar 2 años porque no son rápidas. Pero creo que la obligación es pues ir Mental es lo que hablábamos viniendo hacia aquí. Lo de que a veces... Es que con Jacobo siempre que vamos sacamos alguna... El otro día a Zaragoza ya salieron 3 estudios. 3 horas de coche, 3 estudios, ¿eh? Sí. No, pero estábamos hablando de que, ostras, tú hay veces que te curras una clase o lo que sea, ¿no? Con toda la evidencia científica posible. Te dedicas a describir realmente lo que dice la evidencia. O sea, no es que... Bueno, tú, Noemí, me has escuchado muchas veces decir que no lo digo yo, o sea, que es que esto es así, ¿no? Yo no he visto unos PowerPoints con más referencias en la vida. Ya te lo digo. Y la gente, al final, te cuestiona simplemente porque les está rompiendo los esquemas, ¿sabes? Pero en cambio, viene otra persona a decir... pues que si te tomas un limón vas a vivir más años y tú... Sí. Realmente es como... Es muy difícil. Yo tengo la sensación de que durante mi época de fisioterapeuta, que espero que sea más larga, he ido muchos años en dirección contraria. En dirección de hago lo que otros no hacen o digo lo que otros les chirría, ¿no? Entonces esa sensación de ir en dirección contraria es muy agotadora. Porque yo recuerdo estar en clase hace un par de años, estar explicando una clase de terapia manual y escuchar, eso es mentira. Es decir, pero ¿Perdona? Y dices, a ver, bueno, ¿es mentira en base a qué? Claro. En base a tu concepto que has mirado en internet, en base a... O en base a lo que te han dicho, ¿no? O sea, ¿me puedo equivocar? ¿Tengo un punto disléxico? Sí. ¿Vale? Derecha, izquierda, me equivoco, pero es mentira. Entonces, y esto veréis que os pasará a vosotros muchas veces, ¿no? Yo te cuento una película, ¿sí? Tú llegas aquí, te cuento una película, te digo que el Betis es el mejor equipo del mundo. Y tú haces con religión de eso. Sí. Claro, que te venga ella y te diga, no, es que el Sevilla juega mucho mejor. A ti te explota la cabeza. Y el problema no lo tienes tú, lo tiene ella para convencerte de que el Sevilla, entonces ella sacará 1000 artículos para decirte, no, es que el Sevilla es el mejor equipo del mundo, y tú simplemente, ¿qué has hecho? ¿Qué esfuerzo te han hecho? Te han metido una idea que han tardado muy poco, ninguna argumentación, ¿sí? Lo que comentabas de la irrigación del trapecio, ¿no? Pues es espectacular. ¿Qué esfuerzo tienes tú en meter una idea en la cabeza? Esto, a ver, yo quiero saber lo de la irrigación del trapecio. Estaba esa frase de decir, es más fácil meter una idea que argumentar que esa idea es errónea. Entonces, el argumentar que una idea es errónea es el esfuerzo de los que explicamos algo diferente. Fisioinvasiva, ¿por qué funciona? ¿Por qué la tengo que hacer? Claro, si es novedoso, vas a tener que luchar mucho para convencer a la gente que no entiende esta película. Sí. Lo de la irrigación está espectacular. O sea, aportación del público. Esta mañana escuchaba un vídeo, además era un podcast también, no diré cuál ni quién, pero bueno, estaban hablando sobre el dolor de cabeza y tal, y entonces él hacía un símil y decía, claro, a mucha gente que le duele la cabeza le duele el trapecio, cosa que es cierta, pero no vamos a entrar en por qué. Entonces dice, claro, es que como la mayor parte de la irrigación cerebral y de la cabeza viene de arterias que claro, que pasan por el trapecio, cuando el trapecio se contractura, esas arterias se cierran y por eso te duele la cabeza. Y la entrevistadora decía, claro, ahora lo entiendo. Y a ti casi te da un ictus cerebral, ¿no? Entonces, claro, es lo que decía Carlos, esa persona ya tiene esa idea y yo le diré, eso es mentira.
Y entonces al que le preguntará por qué es mentira es a mí. Y yo le tendré que decir, esta es la anatomía, esta tal, esta... Al que le pedirán la evidencia científica de que eso no es así, es a ti. Sí, no Mientras a la el persona otro que le ha vendido la idea. Ya está feliz, seguirá vendiendo su discurso, Sí. probablemente siga dando sus cursos con esa idea, Sí. siga ganando dinero. Bueno, es difícil ir en... Bueno, Y es lo ojo, que y pasa no es ahora en el garantía mundo. de Sí. que también mi discurso sea el correcto, pero... Estamos Bueno, pero en el sí. mundo de la sobreinformación y esto es bueno y es malo. Bueno, sobre información y de que cualquier persona Bueno, se ve con derecho a dar un curso de lo que sea sin ningún tipo de razonamiento al Pero final. hay que enseñar a ser críticos. Es así. O sea, no porque te pongas delante de un PowerPoint a hablar, tienes que tener razón. Yo a mis alumnos les digo criticar, o sea, sed críticos con todo, o sea, tener criterio, ya está. No Y a me partir acuerdo, de ahí, antes, cuando daba una clase, siempre empezaba con una frase y tenía una que desgraciadamente la edad no me permite recordar, que decía que cuando enseñas, enseña a dudar de lo que enseñas, ¿no? Si tú no enseñas a que aquella persona dude, porque aparte el hecho de que dude también le hace que lo vaya a ver y consolida el conocimiento. Sí. Al final no tenemos una verdad absoluta. Y es más, mi dislexia me puede equivocar que lo que estoy explicando sea justo lo contrario, ¿no? Pero en principio... Bueno, pero siempre te tienes que plantear, incluso eso como docente. Yo cuando doy clase, yo siempre estoy igualmente cuando hago un curso planteándome lo que he explicado e intentando investigar o pensar, hostia, esto que he explicado realmente tiene un sentido. O cuando lo he explicado 5 veces y es en plan, hostia, y te empiezo chirría claro, de repente empieza a chirriar esto que estoy explicando. Funciona, pero a lo mejor las bases por lo que estás Claro. explicando no son las Ahí va. correctas. Claro. Y entonces, bueno... Y entonces en plan, hostia, a ver, pues voy a intentar sacar esas bases y explicarlo con una base. Y si yo mismo veo que las bases ya me desmontan lo que estaba explicando, pues hay que cambiarlo, Hay evidentemente. que cambiarlo o hay que reformularlo o algo está pasando. Claro. Eso ¿Vale? es. Entonces, Sí, sí. Queríamos aprovechar un poco que te tenemos para hablar un poco de terapia manual, que parece que solo hacemos invasiva y no es así. No. Dentro de la investigación en terapia manual, esta pregunta igual me mata, ¿eh? ¿Hay avances o está todo estudiado? investigación, no, que va, por Dios. Primero, la terapia manual creo que ha entrado en una época en la que, para mí errónea, en la que no sirve la terapia manual, ahora todo es ejercicio terapéutico. ¿Vale? Y el error es que la terapia manual nació de los que se llamaban entrenadores gimnásticos. Es que los terapeutas manuales no solo hacemos terapia manual. Quizás nos han vendido, igual que nos pasa también en la universidad en la que estoy, que yo doy terapia manual, pero ojo, nosotros combinamos la terapia manual con el ejercicio terapéutico de toda la vida. Cantelbord era un entrenador gimnástico. Entonces estaban los que hacían entrenamiento gimnástico, ¿vale? Y estaban los que hacían más terapia manual. Claro, vender que solo la terapia manual es camilla y ya te he curado, es que eso no lo hacemos. Y supongo que vosotros tampoco aquí. No. Recibís un paciente, hacéis una valoración, decidís qué técnica, qué tejido es el más importante para que el paciente en ese momento, que puede ser una manipulación, puede ser una movilización, y probablemente después pases a hacer ejercicio, movilizarlo, que se automovilice, y a lo mejor le darás un plus con una técnica invasiva para potenciar ese tendón. Pero los que hacéis fisioterapia invasiva, ¿solo hacéis fisioterapia invasiva? No me lo creo. No. Vale, pues eso yo creo que es el error que se ha vendido. Cuesta ahora mucho publicar de terapia manual. Sin embargo, ¿Por qué? porque no hay revistas, primero. Porque quizás se ha perdido el interés. Perder interés. Sí. Yo creo que las revistas han perdido interés en lo que es la terapia manual. ¿Cuáles serían un poco los objetivos de la investigación en la terapia manual? Dar evidencia a todo lo que hacemos. Que hay muchas cosas No hay muchas cosas que decimos, pero que no es así. Vale. ¿Vale? O sea, las decimos porque las extrapolamos. ¿Podemos poner un ejemplo de eso? Sí. Mira, yo, por ejemplo, en clase os explico pues, lo que sería una tracción articular, ¿vale? Y que eso genera una separación y una puesta en tensión de una cápsula, ¿vale? Pero realmente estudios que hayan medido que eso se produce, pues hay pocos. Y a lo mejor, pues bueno, sí, tenemos alguno en cadera. Sabemos cuánto tiempo tengo que traccionar la cadera para provocar un aumento o una distensión de los ligamentos de la cadera. Vale, perfecto. ¿Y en el hombro? Ya. y si han hecho en la WIC, Sí. y en un dedo, porque no es extrapolable. O a lo mejor lo he hecho en un ratón, ¿vale? Pero un ratón no es una persona. Ya. Entonces yo creo que ahí hay que aumentar, hay que seguir dando evidencia. ¿Cuál es lo positivo?
que cuando un alumno dice, no sé de qué hacer el TFG, y dices, pero por favor. De terapia manual, ¿no? De cualquier cosa, porque la profesión es muy joven y como es muy joven hay muchas ideas de lo que aún seguimos teniendo dudas. Me decías el otro día de los biomédicos, ¿no? Que se especializan en una proteína. Llegará ese momento en que la fisioterapia avance tanto que tengamos que especializarnos demasiado en alguna cosa en concreto. Pero, por ejemplo, la terapia manual tiene que avanzar pues, a dar base de lo que realmente estamos haciendo, por qué funciona. O sea, por qué, y cuando hacemos una técnica, ¿qué se está produciendo? Hemos acabado de hacer uno de que era simplemente la técnica de movilización del tobillo, ¿no? de la tibiotarsiana. Bueno, lo que hemos hecho es ver si cuando nosotros hacemos una tracción, cuánto se separa esa articulación, si somos fiables, diferentes profesionales, a hacer la misma fuerza en ese tobillo, porque al final las técnicas de tratamiento que yo aplico en un paciente no son la que yo quiera, sino serán las que el paciente necesite. Es que eso es algo que hablamos a veces, ¿no? Que hasta qué punto la terapia manual es arte, ¿no? Porque igual, igual no es así, una técnica invasiva igual es más fácil de replicar. No me digas eso, que estuvieron a punto de echarme en un curso porque hice un curso de investigación y arte. Y entonces, claro, les dije, mire, es que yo artista no me va, y estuvieron a punto de echarme. Yo no creo que sea un arte. Yo no nací sabiendo ni teniendo cualidades para la terapia manual, ni tampoco son garantías de la que la tenga. Yo creo que es un aprendizaje. O sea, me parece muy complicado que, Pero por ejemplo, yo y Gerard podamos aplicar la misma fuerza y seamos conscientes de que estamos aplicando. ¿Por qué no has pasado por mis clases? Pero ¿cómo se enseña eso? Sí, pero yo creo que realmente en la terapia manual hay una barrera a nivel, sobre todo científico, después de replicarlo en consulta, porque aquí podemos ser 10 fisios y cada uno hace la terapia manual de una manera. Claro. O sea, porque dices que se aprende, ¿vale? O sea, pero sí que es verdad que se aprende. Pero a mí me ha tocado gente que lleva 20 años de fisio y prefiero que me deje de tocar. Sí. O sea, porque ves que no vale. O sea, no sirve para eso. Sí, y te doy la razón. O sea, entonces, sí que hay. O sea, es real que hay una parte que se enseña, hay una parte que se aprende, pero hay una parte que hay que valer. O sea, no todo el mundo puede llegar a aprender. Primero te tiene que gustar y después te tienen que enseñar. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces cuando vas a cursos te enseñan técnicas y muchas veces ese curso es una técnica de postureo. Te enseño a manipular, pero no te están enseñando. Sí que es verdad que yo en eso noto diferencia porque yo me apunté en la escuela de osteopatía para no sanitarios y yo recuerdo que las técnicas se hacían al tuntún. Al tuntún, sí. Y luego es verdad que yo empiezo la carrera, es como no, porque la mano va exactamente aquí y tal, y de repente dices, es que la gente lo hace bien. Porque se dan como mejores indicaciones. Tuve la suerte de tener, y digo una suerte porque fue una suerte, de tener a Kantelborg como profesor. Ya lo cogí mayor, lo tuve pocas horas, tuve a Evian, y yo creo que fue un método que sí que nos enseñó a dosificar las técnicas. Lo bueno que tienen estos métodos de terapia manual ortopédica es que tú puedes saber qué fuerza tienes que aplicar dependiendo del tejido. Y esa fuerza, que hemos hecho fiabilidad, incluso lo hemos hecho en cadáver, una persona que no te puede poner resistencia. Y la diferencia cuando aplicábamos un grado 1, un grado 2, un grado 3, estábamos hablando de 50 gramos, 60 gramos, con lo cual somos capaces de diferenciar qué fuerza necesita el tejido. Pero vosotros que habéis hecho, que enseñar. Vosotros que habéis hecho mediciones, os ponéis 3 profesionales haciendo la técnica y los 3 aplicáis la misma fuerza. Ponemos un dinamómetro, yo aplico la fuerza, ¿sí? Tracciono, ¿sí? Noto la tensión del tejido, voy diciendo... Pero a ciegas, si lo haces tú y lo hace otra persona... Claro, es que aquí hay que hacer un inciso. Claro. O sea, si lo hace él y lo hago yo, te aseguro que sí. Pero es que cuando hablamos de terapia manual, hay muchas vertientes ahí. O sea, ¿qué es terapia manual? Sí. Porque terapia manual es Maitland, es Kaltenborg, es Mackenzie, es osteopatía, o sea, hay muchas cosas. Entonces, lo que yo creo que la clave es que, por ejemplo, el método Kaltenborg-Evien, por ejemplo, o la formación que hemos recibido nosotros con Kaltenborg, ostras, es muy específica. Y sí que se molesta en detectar todos esos cambios que pueden parecer sutiles. Y los profesionales que se forman en esa metodología marcan mucho la diferencia. Que me gustaba es, siempre te decía, no, es que, o sea, la fuerza que tú hagas no puede depender de ti, sino tiene que depender de lo que necesita el paciente. Y una de las cosas que tiene este método es que, primero, graduar la fuerza que yo aplico y transmitírtela a ti es fácil. Incluso si tú tienes menos fuerza que yo, se desarrollaron una serie de
de instrumentos, cuña, cincha y tal, que te permiten a ti generar más fuerza sin que tengas que estar... ¿Me ves de ir al gimnasio cada día? ¿Sí? Pues, ¿por qué no puedo generar la misma fuerza o tú que yo? Es que es el paciente el que necesita esa fuerza. No puede depender de la fuerza que tú tengas. Y eso yo creo que este método sí que lo gradúa y lo mide muy bien. Vale. Entonces, exacto, al gramo no. ¿Vale? Pero con un rango muy normalizado, sí. Yo creo que esto... Hubo una temporada que me dio por aprender música y entonces me flipaba como podía mi profesor de guitarra decirme, no, es que está desafinado. Y dices, este señor seguramente tampoco nació con la virtud de ver si esa nota estaba afinada o no. Yeah. Hizo un aprendizaje. Ese aprendizaje como alumno lo tienes que hacer, y te tienen que dar las bases, que probablemente no os gusta en primero, segundo, en tercero, porque es como muy metódico, pero una vez que tú tienes eso, reproducirlo es mucho más fácil. Yo, no sé, creo que sí que es posible reproducir una misma fuerza, una misma técnica. Lo más difícil es entrar en el razonamiento, en el paso a paso, de ver para mí es más importante qué técnica necesita ese paciente hoy. Porque lo que nos hemos aprendido en terapia manual son técnicas para rodilla, técnicas para... Y al final es como alguna de estas funcionará, y eso es lo que no tiene que ser. Tienes que tener un criterio, cuál aplicas, con qué fuerza aplicas, qué progresión vas a hacer después de ejercicio. Yo creo que eso tiene que estar... Pero todo tiene ese aprendizaje. O sea, al final la eco, por ejemplo, o sea, el coger entre nosotros dos exactamente el mismo corte, el que podamos decir hay patología o no en función de simplemente la angulación del eco, es que eso también es práctica. Sí, pero, por ejemplo, si nos vamos a la replicación a nivel de clínica de un estudio, ¿vale? Tú coges un estudio científico de invasiva y coges con el paciente, imagínate que tienes el paciente con el que se ha hecho. Lo más probable es que yo me acerque mucho más a conseguir lo que tú has conseguido que haciendo la terapia manual. Depende de la formación que tengamos, porque la fisioterapia invasiva es, más allá de la metodología, partiendo solo del decir ecógrafo y aguja, todas las metodologías de fisioterapia invasiva es ecógrafo y aguja. Luego ya veremos qué ponemos. ¿Vale? Sí, pero si yo, o sea, me dice el tratamiento se tiene que hacer con tres agujas, 3 miliamperios. Pues yo voy a hacer 3 agujas, 3 miliamperios. El tratamiento se tiene que hacer con una tracción de 5 minutos en bloques de 30 segundos. Vale, pero ahí ya dependerá mucho. O sea, claro, vosotros porque tenéis la misma formación, habéis hecho con la misma persona. Pero ahora vamos a la terapia manual que se explica en la carrera a todos los fisios, cada uno en su universidad, cada uno con su profesor. Encima, cada universidad, cada grupo con un profesor. A ti no te dicen cuánto rato tienes que traccionar y con cuánta intensidad. Eso es muy difícil de llegar a replicar. Ya ahora me viene a un paciente y la hago yo y la terapia manual. Y yo le hago una tracción X, porque yo considero que es la que hay que hacerle. Y con la fuerza X. Con la fuerza X y un tiempo X también. Entonces, después lo coge otro fisio y le va a hacer seguro algo muy diferente que la parte de la invasiva que le hemos hecho los dos. Yo estaría muy contento simplemente con que decida que la tracción es la técnica ideal. Con eso ya estaría muy contento. Porque probablemente lo coja otro fisio y diga, no, es que le voy a mover el hígado. O coja otro y le diga, no, es que le voy a hacer... Claro, pero ese es otro problema que tiene. Ese es otro problema. Sí, el paciente solo tiene una patología y en principio tendría que tener un enfoque. También la terapia manual es mucho más amplia que la invasiva. O sea, en cuanto a cartera, sí. ¿No? Es como el ejercicio. Claro, ¿no? pero por eso estás comparando yo creo que 2 árboles muy grandes con uno muy, muy concreto. Sí, pero tú el ejercicio puedes al final decir, es un isométrico de tantos segundos a tanta fuerza con un dinamómetro, ¿no? Claro, y es que para mí es igual. O sea, es una tracción de 5 minutos. Nuestra intención, y una de las líneas justamente es eso, el decir, bueno, pues tracciono de un tobillo, cuánto tiempo tarda el ligamento en orientar fibras y empezar a separarse y cuánto se mantiene. En cadera hicimos un estudio y vimos que a menos de 40 segundos no conseguías, digamos, nada. Y más de 40, digamos, la curva ya se estabilizaba. Con lo cual, más de 40 segundos estás perdiendo energía. Con lo cual, ahí ya tienes que parar. Vale, ¿en hombro peso pasa igual? Pues probablemente no. ¿Qué pasa? Reproducir esto metodológicamente es difícil, porque si lo haces en un vivo no tienes manera de medir la tensión de la cápsula. Si lo haces en un cadáver... también la tecnología no es fácil para poder conseguir medir la distensión de ese ligamento. Entonces, todo eso va lento, pero es una de las líneas que tenemos y que intentamos reproducir
dentro de la terapia manual. Claro. Ya. Y cuando yo me jubile habré hecho 4 articulaciones. Entonces la idea es que esto se siga reproduciendo y se siga dando, para mí, conocimiento básico de lo que pasa en las técnicas que aplicamos manualmente. Y en el de cadera que hay hecho, es en cadáver. Es en cadáver. ¿Y podemos extrapolarlo 100% a vivo, crees? Hay otro en vivo, ¿no? Sí, También. bueno, yo creo que sí. ¿Habéis Es hecho los más, dos? uno de los que estamos intentando publicar justamente es una tracción tibiotarsiana, que cogimos unos tobillos en vivo y unos tobillos en cadáver. Les aplicábamos la misma técnica porque lo que queríamos ver si el tejido en cadáver se comporta Reaccionaba igual. igual. Qué guay. Al menos a nivel de cápsula de ligamento, evidentemente a nivel circulatorio, ¿no? No, ya. Y cosas, ¿no? Pero, y sí que vimos que la fuerza que aplicábamos en un vivo es la misma que aplicamos en un cadáver, los diferentes grados, la separación que obtenemos en un vivo de la articulación es la misma que obtenemos en un cadáver, la fiabilidad de los diferentes grados variaba muy poquito, con lo cual es un modelo que nosotros consideramos que es válido para probar las técnicas de terapia manual, al menos las que sean capsulares, que sean articulares. ¿Vale? Ya hablamos de tracción, porque claro, si entramos ya en una circunducción, o sea, Pero claro, es que una circunducción, y ¿para qué quieres hacer una circunducción? ya, pero Para moverlo todo, pero no demasiado, un poquito solo. claro, pero al final hablamos, o sea, pero son cosas que se están haciendo en fisioterapia. Sí, O sea, pero que se haga se no hace- quiere decir que sea... Vale, pues eso es un poco, es una de las preguntas, ¿no?, que teníamos, de que a mí hay muchas cosas de terapia manual, pues que al final, ¿por qué nos chirrían un poco en general? Porque son tan difíciles de replicar o de hacer un estudio en el cual se puedan realmente tener, o sea, valorar todas las variables que pueden haber, tanto del tejido, Creo de la que- resistencia que te genera el paciente, Sí, de el tono, incluso, claro, o sea, y de ese día y cómo está el paciente, porque no está cada día Empezaría a lo igual. mejor haciendo limpieza de todas aquellas técnicas que se hacen y que a lo mejor habría que dejar de hacer. Aquí está el tema. Sí, Claro, y- porque cuando hablamos de terapia manual, como se engloba todo, Se engloba todo. entonces Claro. aquí, yo creo que aquí tenemos un problema. Yo, claro, en mi época terapia manual no se nombraba, era fisioterapia. Entonces se pasó la moda de que, bueno, osteopatía y a partir de ahí, pues terapia manual. En principio, no sé, creo que habría que hacer un repaso de muchas técnicas que no acaban de... El tejido de una articulación al final se comporta como un tejido, como si yo estirase este cable. Sí. ¿Vale? Tendrá unas propiedades más o menos elásticas, pero al final el movimiento es lo mismo. Yo creo que tú tienes que saber en qué dirección quieres ganar, qué técnica es la más potente, y a lo mejor pues la circunducción, pues yo, por ejemplo, para ganar movimiento a lo mejor no la utilizaría. Utilizaría para mantener el movimiento. Primero, porque es un movimiento rotatorio que en principio yo considero que para ganar no debes hacerlo. Genera dolor al paciente, genera defensa y muchas veces tienes un efecto. Evidentemente todo depende de la fuerza que lo hagas y si vas a extremos o si vas... ¿De manera activa también? No, pero es que de manera activa tú vas a mover el movimiento libre. Pero si tú me dices, no, mira, voy a mover de manera activa una rodilla cuando llega a tope. ¿Cómo haces esto? No, No, ya. No. Vale, da igual. Sí. claro. O sea, el movimiento rotatorio para mí sí que tiene que No, existir. me refiero que hay como mucha gente como enseñando que para ganar movilidad se basan únicamente en rotaciones articulares. Si una articulación no se mueve, activamente, o sea, con ejercicio solo, para mí es muy difícil que consigas moverlo. Pero que hay mucha gente vendiendo Otra esto cosa es que bastante. yo movilice esa articulación y después lo pase a hacer ejercicio activo para potenciar, para ganar y para... Perfecto. Pero si un hombro congelado no se mueve, no sé Ya, es de vuestra complicado. experiencia, pero... Esto es como un cajón. O sea, es igual. Tú tienes un cajón que no funciona, ¿vale? Tienes dos opciones. Colocar el engranaje, que sería hacer que la cápsula pueda moverse para que luego el cajón ruede, o pegarle un tirón. ¿Hay veces que con el tirón se soluciona? Sí, pero hay otras que lo rompes. Claro, el riesgo que tienes, el dolor que provocas al paciente, para mí es imperdonable. Otra cosa es, ¿solo con terapia manual, moviendo pasivamente, consigo que se...? No, si no Ya. le pongo a hacer ejercicio no Claro. consigo nada. Al principio probablemente sea mucha terapia manual, poco ejercicio, porque no me lo tolere, y al final casi a los mejor es saludarle, ¿cómo estás? ¿Se mueve bien la articulación? Hacer ejercicio. ¿Vale? Ese cambio, esa curva, yo creo que ahí es donde estaría el arte, la gracia, el saber cuál es la dosis. Yo recuerdo,
no digo el sitio, no digo el nombre, que a mí me enseñaron a quitar un flexum de rodillas sentándome encima de las rodillas. Claro. Ya igual. ¿Es terapia manual? ¿Es terapia manual? Sí. ¿Sí? Es una barbaridad. Ya, no es una barbaridad, Y es una siempre, locura. Sí. Lo explico en clase y siempre recuerdo que esa chica, que era una chica, cuando salía llorando me daba las gracias. Gracias, Carlos, Ay, no sé qué pobre. haré sin ti. Claro, yo esta chica me acuerdo muchísimo y de otras tantas que he torturado hasta que he visto que puedes hacer una movilización articular sin dolor. Como no duele, no se inflama, no generas defensa del paciente, ganas mucho más rápido y de seguida puedes pasar a ejercicios activos para que el paciente pueda mantener o incluso buscar ejercicios que te favorezcan ese deslizamiento articular, que al final va a acelerar la recuperación de ese paciente. Yo creo que no podemos separarlo ni podemos decir que todo es terapia manual. Porque hay estudios sobre si la terapia manual genera adherencia. O sea, Pues déjame que haga una pregunta. Si le hicieras una técnica invasiva a ese paciente y solo con invasiva también recuperaría, No, 100%. pues con terapia manual tampoco. O sea, yo creo que la gracia es tenemos una serie de ingredientes, una serie de cajones, terapia manual, ejercicio, terapia invasiva, maquinitas, y al final es ¿dónde está la gracia? En saber cuál es la más importante para cada paciente en cada momento y combinar en cada momento, decir, bueno, pues ahora te voy a mover, pero una vez que yo noto que eso se mueve, necesito potenciarlo. Tienes un dolor incontrolado que no lo consigo, pues a lo mejor me voy a hacer una neuromodulación, me voy a buscar qué es lo que está... Eso yo creo que es la gracia de la fisioterapia. Por eso creo que tenemos futuro. Sí, y esto sería lo óptimo, pero es lo que normalmente no pasa en las clínicas. O sea, en las privadas, como mínimo, que es lo que conocemos o más nos movemos, ahora hay como varias vertientes, ¿no? O sea, está la vertiente del centro de terapia manual, ¿Sí? que sí que es, le dijésemos, osteopatía, ¿vale? Sí. O masaje. Sí. O sea, y después está como la vertiente de ejercicio terapéutico, que incluso hay centros que solo hacen ejercicio. Y creo que se están dejando muchas cosas. Después nos critican mucho los que hacemos invasiva. Sí. Y yo creo que los que hacemos invasiva realmente somos los que un poco tenemos más la mente abierta en todo, porque cuando vienen a mi clínica o a compañeros que hacen invasiva, yo en mi consulta hago invasiva, hago terapia manual, hago ejercicio en el Combinas gimnasio, todo. lo combino todo. Exacto. Y creo que eso es lo óptimo. Y es un error lo que está pasando un poco de No la sé. guerra esta que empieza a haber, ¿no? No sé, estos centros que, por ejemplo, solo hacen ejercicio, Sí. al final viven y tienen gente, pero tienen la gente que hace ejercicio. Mm. Un paciente que tiene una capsulitis, dudo mucho que solo que vaya a estos centros y se trate exclusivamente en estos centros. Ya, es que a mí me resulta muy complicado, la mayoría de casos que nosotros tratamos, solo sacarlos adelante con ejercicio. Y ya no te digo solo sacarlos adelante con terapia manual. Quizás o sea, anteriormente era un error el no darle el ejercicio la importancia que tenía. Bien defendía un ejercicio muy intenso para los pacientes. Incluso lo veías y cuando acabas la clase veías una espaldera haciendo ejercicios con sus 60 años que decían, madre de Dios. O sea, Sí. y eso, que ya en su época ya nos vendía como más intensidad a la hora de hacer ejercicios, de entrenar a los pacientes, pues bueno, quizás hemos tardado un tiempo en implementarlo. Yo creo que ahora está bien que exista el ejercicio terapéutico, que se le dé más bombo, que esté más medido, que tengamos más conocimiento de ejercicio terapéutico, que antes pues bueno, hacíamos un poquito a ojo, ¿no? Sí, ¿no? Y es una herramienta muy potente para el fisioterapeuta y porque al final va a generar mucha adherencia de la terapia y va a generar la adherencia del cambio también. No todo paciente quiere hacerte ejercicio. No, En no. la pública te aseguro que muchos que lo digamos quieren terapia pasiva. Sí. En la Gente privada mayor quiere también. terapia En la privada pasiva. también, ¿eh? En la privada también pasa esto. Vale. Pasa que luchamos un poco contra eso. Claro, hay pero- que luchar un poquito contra eso. Pero hay que hacer educación del paciente, o sea, hay que educarle y decirle al paciente que si él no hace la parte de ejercicios, ¿Sí? que lo más probable es que no se recupere o que tarde muchísimo más en realmente conseguir un cambio. Sí. Porque al final sí que es real que el ejercicio, y ya se ha visto que a altas intensidades, o sea, realmente va a hacer que el cambio sea más rápido y que eso al final perpetúe más en el tiempo. O sea, Sí. si hablamos a nivel del sistema nervioso, que haya más cambios en el sistema nervioso. Nuestra intención y nuestra idea es, al menos en el centro de atención primaria, es intentar hacer ejercicio, pero hacer ejercicio con elementos que ellos puedan reproducir en casa. No son deportistas, son abuelitos, entonces no me van a hacer una sentadilla con carga, me van a hacer una sentadilla levantándose y sentándose de una silla, al fallo.
hasta Claro, pero la para cuarta él- repetición y no se levante más. Pero para él eso ya es alta intensidad, quizá. Claro. ¿Sabes? O sea, al final- Cuando me veo ejercicios dices, no, ay, y tus pacientes no hacen alta intensidad, dices, no, Igual no es hace falta. que mis pacientes 10 repeticiones de levantarse y sentarse en una silla y ya se acabó. Claro, es que Porque cada, hay muchos que- no han hecho ejercicio en su vida. Sí. ¿Vale? Me falta la otra parte, que son los que sí han hecho ejercicio, los que son jóvenes y no tengo herramientas para poder, digamos, hacer más intensidad en estos pacientes. Entonces, al final los tengo que derivar, decir, pues mira, vete a un gimnasio, vete a otro centro, porque ahí, pues, con un Teraban amarillo, pues Ya, por evidentemente eso que no, al final. no puedo hacer mucha cosa. Sí, sí, sí. Pero es que esto no lo encontramos mucho, que vienen de otros fisios y. No, me han dado ejercicios con goma y ves que es un tío que está, bueno, está muy cachas. O sea, Claro. y en plan, pero si tú la goma la vas a reventar. O sea, no te sirve Exacto. para nada, tío, una recuperación con goma realmente. Exacto, sí. Pero bueno, Aquí- cada público pues tiene que tener lo suyo. Este es el problema y esto es lo que intentamos implementar diferentes herramientas para poder dar un poquito, pero no nos da. No nos da la vida. Para volver un poco a la terapia manual, Terapia manual, venga. que estaba el ejercicio, pero hemos dicho que cada vez hay como una falta de interés, ¿no? También a los fisios cuando acaban de la carrera, un segundo que me desarrollo un poco, es como que la gente igual se mete más en invasiva y cada vez, nosotros hemos hablado con gente que da formación de manual y dicen que cada vez les cuesta más sacar los cursos adelante. Claro, nosotros particularmente somos de la opinión de que eso es un error porque no solo la terapia manual te sirve como tratamiento, sino que es una herramienta fundamental en la valoración. Entonces, ¿cómo crees que va a evolucionar la profesión si seguimos por esta línea? Porque ahora los profesionales que, por ejemplo, están haciendo invasiva, muchos son osteópatas o tienen mucha formación manual porque tienen una cierta edad y antes no estaba la invasiva, pero igual las generaciones que salen ahora tendrán una formación totalmente diferente. No sé si ponerme contento, porque si no hay demanda de los cursos de terapia manuales, que lo estamos haciendo muy bien en la carrera, y la gente no necesita la necesidad de cuando sale pagarse un curso. Yo no creo que sea eso. No creo que sea eso. Entonces, ¿qué pasa? Pues como todo es un soufflé, ¿vale? La terapia manual ahora quizás no llama y ya es más llamativo el coger una aguja y verla y seguir y llegar al punto y dar una corriente, ¿vale? Esto también bajará. Que ojo, también hay gente muy y mala quedará pinchando. con realmente lo que funciona, porque, bueno, esto ha pasado con otras técnicas, con neurodinámica, antes todo era neurodinámica, y ahora la neurodinámica pues se da, pero en su justa medida. Entonces, yo creo que un fisio que no sabe tocar, que no sabe identificar qué estructura está tocando, al final la terapia manual te sirve como diagnóstico, como valoración. O sea, es que nosotros, fisioterapeutas, tenemos que saber tocar. Si tú no sabes tocar, ¿dónde vas a meter la aguja? Ya. 100%. ¿Sí? Si me llega un paciente que le ha atropellado un autobús, ¿dónde le meto la aguja? ¿En qué parte de qué articulación? O sea, necesito una exploración, necesito probablemente la fisioterapia, que estoy en ello, la fisioterapia invasiva, me potencie mucho donde las herramientas de terapia manual no llegan. Entonces, es una gran, ya te digo, salí el otro día de la formación ilusionado porque decía, tenemos mucho futuro en fisioterapia. Creo que estamos, y aparte lo tenemos aquí en España, estamos liderando una vertiente que creo que va a ser un boom. Esperemos que otros profesionales no se queden con ella y seamos nosotros quien lo desarrollamos, ¿eh? Pero yo creo que es necesario saber tocar, saber identificar dónde está el problema, y la gente joven que ahora no ve la necesidad, la acabará viendo cuando empiecen a trabajar y vean que lo que la población demanda es la terapia manual. Cuando viene un paciente a ti, ¿viene a que le pinches o viene a que le toques? A mí a que le pinche. Ya. A mí a que le pinche. Sí, nosotros, es que el tema, claro, Los tienes educados. los tengo educados, los tengo muy educados. O sea, nosotros como centro sí que la gente viene aquí porque ya está cansada de dar vueltas por fisios que solo le tocan. Que solo les tocan, Y vale. entonces no quiere, o sea, de hecho no quieren ya hacer eso. Porque es en plan, tocarme no me ha funcionado. Como ya me lo han Sí. hecho. Esto ya me lo han hecho, Vale. no me ha funcionado, quiero que me pinches. O sea, porque me han dicho que tú haces esto que funciona. Y yo igualmente les toco. Pero intento investigar qué les han hecho de terapia manual Bueno. para no hacerle la misma. Esto es lo que me pasaba a mí, me venía la gente y me dice, no, es que tú haces una osteopatía diferente. Y dices, no, es que yo hago terapia manual. Pero Claro. bueno, si tú quieres llamarle osteopatía, pues perfecto. Hacemos unas jornadas de empresa en la universidad, que son justamente para alumnos, vean cómo va a ser su mundo laboral, y vienen pues una empresa, un autónomo, diferentes profesionales en los que, bueno, ya están trabajando.
Y me gustaría, no sé, a lo mejor el año que viene, si quieres venir, me encantaría tenerte sí. para que expliques cómo es una empresa, cómo es montar un... Sí. Te diría que no te diría al 100%, pero que el 99% de los profesionales que pasan a hablar con los alumnos, a explicarles su experiencia de cómo encontrar trabajo, todos destacan el hecho de decir, si tú no tocas al paciente, el paciente no te vuelve. O sea, el paciente viene a que tú le explores, a que tú le toques, a que tú le trates. Que le pongas una aguja, perfecto. Que hagas una ecografía, perfecto. Que le enseñes un ejercicio, perfecto. Pero si tú solamente le haces ejercicio o le pones una aguja, al menos lo que me comentan es que el paciente Pues no te viene. eso está cambiando. O sea, Está cambiando. y está cambiando muy rápido. Sí que es encima. verdad, porque tú no has dejado de hacerlo tampoco. No, pero yo, por ejemplo, en una Entonces- primera visita normalmente no toco. Pero sí que exploras O sea, mucho. sí que exploro. O sea, Pues- estoy media hora, pues entrar en la anamnesis y la exploración tocando, evidentemente. Pero yo después, esa primera visita, no hago terapia manual. Me limito, lo poco que me queda de tiempo, a hacer invasiva. Y yo, o sea, nosotros hemos encontrado pacientes de venir con mucho dolor y con una sesión solo con invasiva, irse con cero dolor, y esto es real, irse llorando de emoción, y yo no le he tocado. O sea, Vale, pero también depende del tipo de paciente. Si me viene un paciente con una tendinopatía que tiene movilidad completa, que pues probablemente yo tampoco haría a lo mejor una técnica de terapia manual. Haría una técnica claro. invasiva. No es el tipo de paciente que tengo. No, pero incluso hemos tenido pacientes capsulitis, que no es funcional. Y bueno, igual no se van con cero dolor, pero de repente dicen, con claro. una sesión ha disminuido mucho el dolor después de un año. Y te permite trabajar. Y me permite trabajar, que esto nos pasó ayer. O sea, nos pasó No. justo ayer con una chica que le hice una primera visita, estuvimos casi todo el rato hablando, y exclusivamente de tratamiento le hice electrólisis a nivel de todos los tejidos alrededor de cápsula y demás, y hicimos neuromodulación a nivel central, a nivel de charnela. La paciente, una sesión, vino Bien. que no tiene dolor. Y dice, no tengo dolor, no lo puedo mover, pero tengo cero dolor, solo a partir de que lo esfuerzo muchísimo, pero ya no noto el latigazo. Hostia, pues yo a esa persona no la he tocado realmente. Bien. O sea, no la he Bueno, tocado. pues este es un gran avance. Pero ¿son todos los pacientes reales que te van a llegar a consulta? No. Incluso te diría, ¿los pacientes que estamos comentando aquí son el 100%? No. No. ¿El abuelito que le acaban de poner una prótesis lo vas a solucionar solamente con una No. Vale. Este es el problema que yo creo que no podemos generalizar. Entonces, y aquí es donde la terapia manual yo creo que recuperará su peso como parte, o sea, como imprescindible de fisioterapia. O sea, para mí es un imprescindible, es un básico. Sí. Incluso te diría que ese básico no debiera salir a que tú te lo tengas que pagar fuera. Ya. Tú tendrías que ir con unos mínimos de saber tocar y mover. Y a partir de ahí, quieres técnicas manipulativas de tercer nivel, pues vale, perfecto. Vale. Pero no tendrías por qué Tener la necesidad. ese plus. Y probablemente en invasiva lo mismo. Sí. Tendrías que tener unos mínimos de conocimiento de invasiva y a partir de ahí... No, pero bueno, al final en invasiva siempre decimos que siempre va bien las formaciones de reciclaje. Entiendo que en terapia manual en parte también, ¿no? ¿Formaciones de reciclaje? No sé, o sea, la ecografía tiene una curva muy larga. Yo me pregunto, ¿la terapia manual? La terapia también, manual también. Por eso las técnicas manipulativas para mí son difíciles, no se aprenden tan fácilmente en 4 años, pero no quiere decir que un alumno durante los 4 años no sepa las técnicas seguras de manipulación. Tienes que conocer para dominar el gesto, para que cuando tú salgas puedas hacer técnicas más arriesgadas con ese dominio. Y esto Canterbury era el primero que defendía que los alumnos de grado tendrían que manipular dentro. ¿Por qué? Porque el gesto manipulativo es lo que cuesta aprender. Una vez que tú sabes el gesto manipulativo, lo único que tengo que dar es la técnica. Por eso, en nuestra universidad, en segundo se aprende periférico, en tercero se hace columna, con lo cual ya empieza a haber técnicas manipulativas, en segundo no, y en cuarto las técnicas son técnicas de alta velocidad. Esto es la carrera de fisioterapia. Sí, claro. Técnicas de alta velocidad, razonamiento clínico y técnicas, digamos, con elementos disruptores, que serían cincha, cuña, todo aquello que te puede, digamos, generar una distorsión. Entonces, en segundos, cuando tú aprendes a movilizar de forma básica, y a partir de ahí tú ya llegas a cuarto con un razonamiento clínico. ¿Por qué? ¿Qué tejido? ¿Qué técnica? Y eso es lo que intentamos hacerlo. Otra cosa, si lo conseguimos o no. Y hay de todo. Hay el que
ve la luz y está el que llega al centro. Ahí has dicho la clave, ¿eh? Yo creo que lo que más aporta una buena terapia manual es un buen razonamiento clínico, porque al final, si tú haces un curso solo de manipulación, no sabes cuándo usarlo o lo vas a hacer de forma aleatoria, pero si haces un curso de invasiva sin un razonamiento clínico previo, que muchas veces yo creo que eso nos cuesta más en la invasiva, no hay una base potente de razonamiento clínico como sí que lo hay en la terapia manual en cuanto a la evaluación de estructuras, identificar exactamente cuál es la estructura clave, no sintomática, sino clave del paciente. Eso a mí me parece muy importante y yo, como terapeuta manual, la base más importante que me ha dado es el razonamiento. Sí. Y luego voy a mi cajón de ingredientes y cojo el ingrediente de la técnica de invasiva. Que es más potente, que puede ser invasiva. Pero claro, tú tienes un paciente, que creo que lo hablamos en el podcast que hice yo, pero tienes un paciente con dolor cervical y digo, vale, si yo solo tengo la formación de invasiva de esos alumnos, diré, vale, tiene dolor cervical, voy a neuromodular el ramo dorsal, no sé qué, tal, perfecto. ¿Se va con menos dolor? Sí, pero ¿ha solucionado el problema del paciente? Igual no, ¿eh? Porque si ese paciente tiene dolor cervical porque tiene debilidad de flexores profundos o una hipermovilidad, volverá a tener dolor, ¿eh? Es que igual es uno de los problemas de la invasiva, que la gente tiende más a protocolizar. Eso. De todas formas, ahora todo esto que estás diciendo, cuando llegas a plantearte esto, a mí, al paciente ya le han dado el alta. ¿Sí? Por eso muchas de estas cosas a mí ya no las acabo de ver. ¿Vale? O sea, es como decir la fisioterapia de batalla. Cuando el paciente ya está, es cuando probablemente os venga a vuestros centros a que puedo levantar el brazo, pero tengo un dolor que no me deja. Y esto yo no he tenido tiempo de tratarlo porque le han dado el alta, pero el paciente sigue teniendo una patología que probablemente es donde vosotros podéis afinarlo. Claro, no sé si te vienen muchos pacientes, pues eso es lo que decía, que tal le haya atropellado un autobús y tengas que venir, como quien dice, de cero. Esos pacientes probablemente no te vengan a que les pongas una aguja, claro. Y son los que tanto el hospital como a centros de atención primaria hacemos el trabajo duro de volver a los mínimos, y una vez que ya tiene esos mínimos, el paciente quiere más y velocidad, y a veces nosotros no se la podemos dar, y son vuestros centros los que, digamos, se pueden favorecer o sea, este paciente se puede favorecer. Nosotros nos encontramos, sí que ahora tenemos prótesis, está viendo gente con prótesis, o sea, pero que están haciendo pues la parte en atención primaria, pero quieren acelerar. Y entonces pues, un día a la semana si vienen con nosotros, aparte de lo que hacen ellos en la clínica, ¿no? Yo creo que está bien, es una buena combinación al final. Y a mí me estaría bien confiar de que lo que hacen fuera realmente es de calidad. Claro, y no limita tu trabajo al final. Sí, no, lo que eso es súper importante. Exacto. Yo voy a hacer ya la pregunta de cierre, pero lo digo porque como Gerard siempre tiene alguna más, como antes de hacerla. ¿Terapia manual también? ¿No? ¿De osteopatía vas a preguntar? Ahí voy. Vale, ¿Tienes alguna más antes de tal? No, vale. Vamos a entrar a la osteopatía. Corto. Como también has hecho la formación en osteopatía, sí. ¿Qué opinas de la osteopatía y si crees que en España va a estar reconocida sanitariamente como pasa en otros países? Yo creo de la osteopatía. Yo me formé en osteopatía, estoy muy, muy contento porque me dio un plus cuando antes no había nada. Querías hacer algo de terapia manual y es que no había nada, lo único que había era osteopatía. Y estuve encantado de hacerlo, me dio muchas herramientas, muchas técnicas. Paralelamente, yo creo que estaba en tercero o en cuarto de osteopatía, y empecé a hacer la terapia manual de Cantelborg, y al final decías, bueno, pues es que me están enseñando un poquito lo mismo, hasta que me di cuenta de que de lo mismo no. O sea, en mi sentido, tiene mucho más criterio el por qué utilizo las técnicas, tiene un razonamiento clínico detrás mucho más estable. Yo creo que la osteopatía, bueno, no sé si está incluso considerada, me has dicho si la iban a considerar como una herramienta sanitaria. Sí, como una pseudociencia. Claro. Hay algún estudio incluso, creo que es inglés, que habla justamente de las creencias, y el problema de la osteopatía es lo que hablábamos antes de las creencias. Cuando tú crees que eso que funciona pues no vas a cambiar, y eso, por ejemplo, la terapia manual no lo tiene. La terapia manual está mucho más metida en investigación, en avances, lo que no funciona se eliminan. La IFON, la Federación Internacional de Terapeutas Manuales Ortopédicos, cada vez que se reúne decide si hay técnicas que tienen que desaparecer porque no funcionan o se tienen que implementar. O sea, están en constante crecimiento. ¿Qué vi yo de la osteopatía? Que al final dependía del gurú de turno hacia dónde tengo que manipular. ¿No? Tienes que manipular hacia la derecha, no, a la izquierda, los dos lados. Y decías, bueno, ¿esto qué es? O sea, al final no había un criterio detrás. Incluso muchas veces el razonamiento clínico por el cual haces las técnicas
roza un poco pues las creencias y no hay una evidencia científica detrás. Entonces yo creo que este es el problema de la osteopatía. Evidentemente, millones de osteópatas en el mundo no pueden estar equivocados. Algo funciona. Otra cosa es que probablemente le pasa como a otras terapias, que no hacen una reflexión interna de qué es lo que no funciona y lo que hay que eliminar y qué es lo que debemos mantener. Por ejemplo, hemos dicho que igual en la terapia... No, acaba, perdón. Es que se me ha ido de la cabeza, pero me vendrá. Vale. Habíamos dicho, ¿no?, que la terapia manual igual no hacía falta tanta formación complementaria, en el sentido de que cuando sales del grado, en principio, tendrías que saber ya tocar. Sí. Pero cuando ves a muchos profesionales trabajar, lo hemos comentado yo y Gerard, que como que notamos mucha diferencia en las personas que son fisios y osteópatas y solo fisios en cuanto a tocar. Entonces, por eso yo pienso que sí que es necesaria una formación complementaria. Claro. La fisioterapia, o sea, realmente no recuerdo quién decía que la osteopatía funciona porque la hacen los fisios. ¿Sí? ¿Cuántas formaciones de osteopatía las hacen para personas que no tienen formación sanitaria? Yo ahora mismo, si me apetece, digo, pues vamos a montar aquí un curso de osteopatía. ¿Quién me pide un aval de lo que yo estoy dando tiene una garantía? Cosa que... Te digo yo que es un drama porque yo he estado en una escuela de estas. Pues probablemente no hay un trabajo interno de eliminar aquello que no funciona. Cuando ves las manipulaciones que hacía Cyriax al inicio, ¿vale?, que todos lo conocemos, eran manipulaciones de un brazo de palanca grande. Después veías a Cantelborg con manipulaciones osteopáticas. Y ahora ves las manipulaciones de Cantelborg y son manipulaciones de mucho más finas. Esa evolución ha llevado años. Yo creo que esto a la osteopatía no sé si lo ha hecho. ¿Vale? Creo que el problema de la osteopatía justamente es eso. Aparte, cuando tú sacas una formación fuera de la universidad, el crecimiento es muy rápido. Porque puedo hacer lo que quiera. Te titulo, vas a ser máster del universo de Reiki nivel 3. ¿Y tú qué eres? Fisioterapeuta. ¿Qué te diferencia del otro fisioterapeuta que tienes aquí al lado? Nada. Sin embargo, he visto, me hacía mucha gracia cuando salía y veía gente joven que decía, yo soy fisioterapeuta. Ibas a un curso y decías, yo soy fisioterapeuta, yo soy osteópata. Decías, eres fisioterapeuta. Eres fisioterapeuta, sí. ¿En qué momento te has olvidado de que eres fisioterapeuta y te has formado en osteopatía? Porque en aquel momento no había otra cosa. Perfecto. Pero no sé en qué momento hemos perdido ese nivel. La iPhone, nosotros la formación que estamos dando en la universidad y en otras universidades también aquí en España, estamos regulados por la Federación Internacional de Fisioterapeutas, de terapeutas manuales ortopédicos. Si nosotros no damos lo que, digamos, están dentro de los estándares, nos quitan el aval. Y eso, para mí, es una garantía de que se me puede ir un año la pinza y explicar cosas que no tocan. Pero sé que tengo un foco detrás que a la que yo explique algo que no es lo correcto, me van a quitar el reconocimiento. Y que lo que yo estoy explicando aquí en Barcelona, lo están explicando en Japón y lo están explicando en Canadá con un aval de que eso está, digamos, evidenciado. Claro, para mí es un punto de seguridad. Yo no sé o desconozco si la osteopatía tiene esto. Creo que no. El problema que tiene la osteopatía, que yo también estudié osteopatía 4 años, y referente a la pregunta que tú haces, ¿no?, de si va a ser algún día una profesión sanitaria, yo considero que no lo va a ser nunca una profesión sanitaria. ¿Por qué? Porque está estancada a lo que decía pues Andrew Taylor Steele y compañía, ¿vale?, y sus súbditos, y se ha quedado inmóvil en aquella época, no ha seguido avanzando como una ciencia. Entonces, ¿qué problema le encontramos a esto? Que hay muchas técnicas de las que se hacen que realmente están obsoletas. O sea, hay técnicas craneales que yo que he hecho osteopatía y creo que puedo hablar con criterio, no se van a validar en la vida, o sea, es imposible de validar. Después hay unas técnicas viscerales que la gente dice, bueno, visceral, está bien. Sí, pero es que llegan más allí. Los osteópatas no es movilizar la víscera, dicen que la víscera tiene su propia vida y tiene una motilidad, o sea, tiene movilidad y motilidad. Eso no se puede demostrar tampoco. Entonces, están haciendo tantas cosas que están fuera de la ciencia que es imposible que jamás lo puedan considerar porque una hay ciencia. Otros países que sí, pero yo no entiendo. Yo os recomiendo, y si no os lo haré llegar, un artículo que era si se ha manipulado la historia de la manipulación, en lo que veías muchos libros en los que aparecía fisioterapeuta y en la edición siguiente ponía osteópata. Claro, yo creo que
volvíamos a decir que la osteopatía para mí creo que funciona porque la mayoría la hacen fisioterapeutas. Y a la inversa, había otro personaje, que no quiero decir su nombre, que decía, dame un osteópata que le enseñaré una buena terapia manual. ¿Por qué? Porque tiene la velocidad de manipulación que cuesta tantos años en aprender. Solamente que tengo que darle un razonamiento correcto. Sí. El problema es la creencia, porque yo estaba en la escuela y bueno, yo me moría, porque no paraban, obviamente no eran fisios, y no paraban de meterse con la fisioterapia. No, es que vas a ir al fisio, si te duele aquí te van a tocar aquí. Porque yo soy integral, yo soy holístico. Yo pensaba, es que no tenéis sin embargo, ni puta lo que idea. hago solo es en camilla. Sin embargo, tú que eres fisioterapeuta haces ejercicios. ¿Dónde ha cambiado el mundo? Sí, no, no. Sí. Y la fisioterapia ha evolucionado y la osteopatía no. O sea, y esa es la realidad. Este es el problema. Y yo cuando estudié osteopatía, que estudié solo acabar la carrera, claro, estudié hace, pues no sé, 13 años o 14 años estudié osteopatía, en aquella época se nos llenaba la boca a los fisios que éramos osteópatas de, sí, yo soy osteópata. ¿Por qué te diferenciaba? Porque te diferenciaba y eras como un ente superior. Y en aquella época era la realidad, era así. Y ahora a mí me da vergüenza decir que soy osteópata, porque yo cuando viene un paciente, y me pasa a mí que soy osteópata, y me dice, vengo a ti porque he ido al osteópata y por dentro pienso, buah, he ido a otro chamán. O sea, es lo que yo pienso internamente, sin preguntar si al osteópata que ha ido es fisio o no. Porque yo ya sé que si a la persona que le ha ido le ha vendido directamente que es osteópata y no ha hecho nada más, es que hace cosas que se salen fuera totalmente de la ciencia y del razonamiento clínico. Yo pienso lo mismo que tú. O sea, yo no me avergüenzo de decir que he hecho osteopatía porque son 6 años de mi vida. Sí. Y tengo un grupo de compañeros que están muy metidos en el tema de la osteopatía y creo que intentan hacerlo lo mejor posible, pero ¿qué pasa? Funcionan porque son fisioterapeutas, alguno incluso porque después ha hecho medicina. Entonces, bueno, creo que el problema es eso, antes te diferenciaba, era la única terapia manual que tú podías hacer y que podías hacer un poco, que te diera un bagaje de afrontar un paciente con... Te podías pasar pues 1 hora y media haciendo solamente técnicas manuales. Pero hemos visto que este no es el camino y que muchas técnicas, la que has comentado, que yo no los quería decir, craneal y tal, al final es humo. Claro, por esto. Y entonces, si tú vendes humo como profesión, no puedes esperar que te regulen. Que te regulen. Claro, o sea, es imposible. Entonces, vivir como la utopía esta, o venderle a los alumnos que van a osteopatía aún, que no os preocupéis que esto algún día se regulará. Hay muchos alumnos, hombre, ¿no? ¿Cómo se va a regular? Alumnos franceses que cuando vienen a graduación y tal, han ido a prácticas y me dicen, es que he hecho estos 3 meses de prácticas y en los centros me preguntaban si yo era osteópata. Bueno, y dices, no, pues mira, eres un alumno de la universidad, lo único que has hecho una terapia manual, que es que al final la terapia manual es la misma, lo único que falta es cómo la aplicas y por qué haces esa técnica, pero en qué momento se nos ha ido irnos al cráneo para mover, o sea, es que yo creo que se nos... A mover unas estructuras inmóviles, o sea, que es un sinsentido eso, al final. Estaría guapo que ahora cerraras el capítulo como el anterior que dijiste, veo que vamos en la misma línea, seremos amigos. ¿Te acuerdas? No pongáis donde vivo y me vengan a esperar a la puerta. Bueno, no os conocía, la verdad es que me lo he pasado bien. Sí. Nosotros también, creo que han salido cosas súper interesantes. Sí. Y pues nada. Pues nada. Muchas gracias por venir. Sí, muchas gracias. Y ahora sí que me miraré los 9 que tenéis publicados. A raíz de esto, si habéis llegado hasta aquí, suscribiros, por favor. Por favor, suscribiros, que eso para nosotros nos da la vida. O sea que todos entran a YouTube, que entren a YouTube y ya está. Sí, solo ponemos eso. Botoncito suscribir, no es tan complicado, ¿no? Es un segundo. Que siempre se nos olvida, no estamos hechos, no somos youtubers. Perfecto. Nada, despídete, Jacobo. Que tenemos ahí la WIC, nos esperamos ahí. Haciendo publicidad. ¿Tú has hablado ya para que nos paguen o no? Si no a mí no me dan ningún plus. Yo pongo aquí un cartel de la WIC rápido, yo me vendo rápido. No es un plus, es abogar por la ciencia y por la gente que intenta hacer bien. Y por el razonamiento. Razonamiento clínico. Pues nos vemos en el siguiente. Que vaya bien, chicos. Adiós.